este modo ingresamos a nuestro ciclo formativo sobre la aflicción y la ansiedad. Qué tema, ¿no? Tantas cosas que afligen, tantas cosas que, por estar afligidos, nos generan una ansiedad. Y la ansiedad viene a ser como, simbólicamente hablando, una electricidad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la ansiedad provoca una fatiga que en muchos casos es una fatiga inútil, es decir, no nos sirve de nada. Y a veces por no saber disfrutar de la vida es que tenemos estas fatigas. Todo depende de hacia dónde uno direcciona la capacidad de pensar. ¿Recuerdan aquellas palabras del libro del Sirácida que dice comer, beber y disfrutar en medio de las fatigas? Eso también es don de Dios. Comer, beber y disfrutar. Y esto lo pongo siempre en paralelo con el mensaje que le dio San Pablo a Timoteo, y nos aparece allí en la primera carta a Timoteo 6:17c, donde se dice que Dios nos da abundantemente las cosas para que las disfrutemos. O sea, nos da abundantemente las cosas. Y muchas veces la gente no ve la abundancia de Dios. ¿Y qué pasará que no la ve? ¿A qué llamamos abundancia de Dios? ¿A lo material? ¿Limitamos el concepto de abundancia a lo material? Veamos, por ejemplo, los frutos. Cuando un árbol frutal saca frutos, son tantos que uno no le da la vista para verlos, menos para tomarlos. Se caen en abundancia. El follaje en la primavera, los árboles empiezan a sacar ese follaje grandiosamente. El agua, desde el sentido bueno, no de los fenómenos naturales desordenados en la naturaleza, sino lo bueno del agua, ¿no? Con el agua crece todo el planeta. Nosotros estamos hechos con mucha agua. Sin agua, ¿qué haríamos? Dios nos da abundantemente. Dios nos da lo que necesitamos. Ahora hay un secreto que parece como escondido, ¿no? Y consiste en responderle a Dios. Porque a veces las personas, desde una actitud muy quietista, desean que Dios les dé, y solamente le reclaman cosas a Dios. Yo he oído reclamos, no entiendo por qué Dios esto, por qué Dios aquello, por qué Dios permite, por qué Dios no me da, siempre como en una actitud enojosa con Dios. Primero, evidentemente, hay que consensuar que no se sabe de quién estamos hablando. Uno cuando habla de Dios nunca debe ponerse en un lugar superior, que Dios no te da como retando o en actitud de enojo. Uno tiene que ponerse en una actitud de mendigo. Por eso a veces da la impresión de que uno, connaturalmente incluso, sin entrar en la gracia, que es lo sobrenatural, connaturalmente, no se da cuenta de que en lo que irrumpe en el universo entero, nos llegamos a detectar que, como diría Santa Isabel de la Trinidad, somos una gota en el océano, y que Dios es majestuoso. Acá sí empleo este adjetivo. Dios es majestuoso, y uno es una gotita en ese océano, que en lugar de reclamar y estar todo el día exigiéndole a Dios cosas, uno tiene que darse cuenta que frente a Dios tiene que tener actitudes humildes, porque la humildad atrae mucho la presencia de Dios en la vida. Y cuando digo humildes, no me refiero a la concepción tal vez sociológica de lo que es un humilde, porque en general se ha usado el término humilde en los contextos sociológicos que difieren en parte y en gran parte de los conceptos bíblicos respecto de la palabra humilde. Sociológicamente, humilde, ¿cuál es? Es el marginado, es el excluido, es el desamparado. Bíblicamente no es así. En este primer libro que les mencioné del Sirácida, justamente se dice que humilde es aquel que reconoce
su propia fragilidad. Y cuesta tanto deponer del ego, o sea, de la personalidad, las oscuridades, los vacíos, los límites. Las personas en general se sienten poderosas cuando tienen dinero, se sienten como extraordinarias cuando tienen algún don no analizado y vivido a la luz del Espíritu Santo, sino me refiero a otro tipo de cualidades. Las personas muchas veces se sienten importantes por títulos que tienen o porque pertenecen a un nivel social o económico alto, ¿no? Es como un autoengaño, todo eso es un autoengaño, porque sabemos que desde un rey hasta la persona, digamos, que menos tiene necesidad de un inodoro, tiene necesidad de comer todos los días y tomar un vaso de agua, y que todo el resto de las cosas son impuestas por los hombres. No hay humildad. Es muy difícil que una persona reconozca. Incluso alguna vez sostuvimos, ¿no?, que si uno no identifica, nunca va a llegar a reconocer. Si uno no identifica. Una vez me preguntaron, no hace mucho, ¿y qué es identificar? Identificar justamente es detectar algo. Ese algo puede ser la idoneidad. Ese algo puede ser la bonomía de una persona, esa buena disposición. Detectar a veces la generosidad de una persona. Detectar el silencio de una persona. Detectar la escucha de una persona. Esa persona me escucha, me acompaña, me contiene, me instruye, quiere mi bien, deja pasar cosas por alto. Estás detectando. ¿Y cómo detectamos? Bueno, básicamente a través de ese poder cognitivo que Dios ha suministrado a los seres humanos, que se llama la percepción, porque a diferencia de la intuición, la percepción es una captación intelectual, o sea, el intelecto capta cosas. La intuición, en cambio, es una captación sensible, es decir, que por las vías de la sensibilidad, los sentidos, sobre todo externos e internos, podemos llegar a apreciar. Entonces digo, si San Pablo le dijo a Timoteo que Dios nos da abundantemente las cosas para que las disfrutemos, cada uno trate de pensar si hasta ahora en su vida reconoce. Para ello dijimos hay que detectar, o sea, identificar, para luego reconocer que Dios es abundancia. Si uno dice sí, creo que sí o más o menos, bueno, empiece a verlo un poco más, porque hasta que no reconozca que Él es abundancia, menos va a poder gozar de la abundancia de Dios hacia cada uno de nosotros. Primero tenemos que detectar ese atributo teológico que se llama abundancia, que Dios es abundancia. Una vez que reconocemos que Dios es abundancia, vamos a poder captar y recibir abundantemente las cosas de Dios, porque vamos a entrar en un mundo que antes fue inadvertido, diríamos inimaginable, porque uno se empieza a contactar con ese Dios que está dentro de uno. O sea, Dios no camina al lado de uno como un compañero, sino que Dios está dentro de uno. Uno empieza a tener diálogo con Dios, uno empieza a anonadarse en su presencia, uno empieza a incrementar el acto de creer, el acto de confianza. Por lo tanto, como dije en el programa anterior, aumenta la convicción, uno empieza a interceder por los demás, uno se da cuenta que Dios está, como decía Santa Teresa de Jesús, hasta en el puchero, que si tenés una comida te la está dando Dios, que si tenés un fruto de la tierra te la dio Dios, si tenés trabajo te lo dio Dios, tenés amigos te los da Dios, tenés hermanos de comunidad te los da Dios, tenés un colchón donde acostarte y decís qué lindo, cómo reposa mi cuerpo, te lo da Dios. Y así sumaríamos más y más y más y reconoceríamos cada vez más este desglose que estoy haciendo
de lo que es la abundancia de Dios. Claro, uno cuando empieza a reconocer que Dios es abundancia, empieza a recibir la abundancia. Porque si hay algo que Dios en toda la historia bíblica puso siempre en evidencia, ¿saben qué es? Dios no avasalla al hombre. Si el hombre no reconoce, Dios no te va a avasallar como a tirar del pelo de la oreja para que lo reconozcas. Hay algo que Dios entrega en la naturaleza, que es la libertad. Por eso siempre se dice, desde el punto de vista antropológico-teológico, ¿qué es el hombre? El hombre es una persona única e irrepetible, creada a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza es lo que llamamos el libre albedrío, o sea, libre arbitrium. ¿Y qué es el libre arbitrium? Es la capacidad para poder elegir. Por tanto, uno elige, una vez que se encuentra que Dios es abundancia, elige mirar a Dios y ya retirar la mirada de un montón de expectativas humanas que no dejan de pauperizarse en el camino de la vida. ¿Cuántas veces la gente tiene la mirada en una cosa, en un objeto, en otras personas, ¿no? Como aquel ejemplo que les di una vez: yo rezo para que tal persona se arrepienta, me pida perdón, ¿no? No desperdigues más tu energía. Ya rezaste un tiempo. Nosotros somos seres temporales, nos manejamos con las dos categorías que constituyen nuestra temporalidad, metafísicamente hablando, que son espacio y tiempo. Ya rezaste en un tiempo y un espacio pidiendo a Dios. Ahora retírate, no te obsesiones con una idea. Porque a lo mejor las personas que te hirieron nunca van a pedirte perdón, porque no lo desean, porque creen que lo que hicieron está bien, porque hay gente que se goza del mal que pueden provocar a otros. Que te llegue es otra cosa, porque una persona de Dios está recubierta por la sangre de Cristo, hagan lo que hagan. Y además, sabemos, tal vez muchos de ustedes como yo, tenemos nuestros secretos en la espiritualidad. ¿Y por qué son secretos? Son secretos porque las cosas se van revelando a medida que uno va creciendo en la vida en el espíritu. Pero tenemos un montón de armas espirituales que no las decimos comúnmente, porque también uno tiene que tener su reserva en el plano de la espiritualidad, ¿no? Ante las cosas del mal, ante las envidias, ante lo que te tienden por ahí, en lugares donde trabajás. Por eso no desperdiguemos. Creo que este verbo, si hoy lo instalamos nuevamente en nuestra formación, va a ser muy provechoso. No desperdigar la energía. La energía la tenemos que usar para las cosas que Dios nos pone en nuestro camino. ¿Se acuerdan como el ejemplo que en el diálogo con Leo le decía respecto del programa, ¿no? No insistas tanto, ya le dijiste a tu amiga, a tus vecinos, a tus hermanos, incluso de comunidad, que escuchen, no escuchan, es un tema de ellos, o sea, no te desgastes porque vas a terminar muy cansado, después te vas a enojar porque al final te hacen perder el tiempo, ¿no? En cambio, los que escuchan enseguida se van a ocupar, como dijimos antes. Digo, no desperdigar la energía. Uno tiene que saber tener mayor entidad, o sea, ser uno más, y más aún con uno mismo. Desde ese lugar, uno empieza a abrirse a Dios. Uno empieza a recibir mociones. ¿Qué son las mociones? Mociones son, en el lenguaje de la teosiología o teología espiritual, son los movimientos que genera el Espíritu Santo. Cuando una persona es orante, como ahora empecé hoy a hacer esta campaña para que todos tengan la liturgia de las horas en sus celulares y tablets y recen más a Dios, más oración a Dios, vas a traer la mirada de Dios. Cuanto más atraigamos la mirada de Dios a la vida de uno más va a abrir los ojos y va a ir percibiendo que también la percepción se agudiza, el sentido común se agudiza la intuición,
Se agudiza el deseo de búsqueda de Dios. Se agudiza saber hacer el bien en silencio, sin que la mano derecha se entere lo que hace la izquierda. Se agudiza el servicio desinteresado a los demás, tu oración, tus ofrecimientos, tu consejo, tu aliento, tu palabra sabia en el momento oportuno. Todo eso y mucho más empieza a agudizarse, porque la presencia de Dios que se incoa es, como ayer dije en la asamblea de oración en nuestra casa de formación, se llama hipóstasis. La hipóstasis justamente es una fusión. Cada vez el Espíritu Santo se fusiona más en el aparato psíquico de una persona y empieza a iluminar. Lo propio del Espíritu es iluminar. Entonces da mayor luz a todas esas capacidades que ya hemos recibido en la naturaleza humana. Entonces, teniendo en cuenta que todo esto es un proceso y que puede llevar a evitar los procesos ansiosos patológicos, yo propongo hoy en la formación que cada uno realmente abra sus ojos a lo que estoy diciendo, para que esta palabra de Dios nos da abundantemente las cosas para que las disfrutemos, realmente se conviertan en vida. Disfrutar es un verbo bellísimo. ¿Cuánta gente dice, yo no disfruto nada? Más de una vez hice esta diferencia. No es bueno ser perfeccionista. Lo lamento por los que no les gusta escuchar estas palabras, ¿no? Pero debo decir lo que es. Cuando uno es fiel a su vocación, profesionalmente, nunca va a engañar a una persona. Entonces, el perfeccionista está siempre insatisfecho. Sé maduro. ¿No es cierto? Maduro, crece. Es como si hiciera esta comparación. Envejecer no es crecer. Uno puede crecer sin envejecer. En cambio, hay personas que envejecen y no crecen nunca. ¿Se entiende esta comparación que estoy haciendo? O sea, buscar a Dios. Perfeccionismo igual a frustración. El perfeccionista nunca está contento con nada. Siempre le faltó algo más y queda más. Siempre, ¿dónde hace su nido? Lamentablemente, en lo negativo. Y no anida en lo positivo. Uno tiene que preparar las cosas y saldrán como las distintas circunstancias también provocan que salgan las cosas. Es algo así como si dijésemos, viene el tiempo lindo y decimos, bueno, vamos el sábado a nadar, y te preparas todo, tu equipo, tu mate, tus sanguchitos, y llega ese día y se nubló totalmente y está por llover. Y te quedas todo el día mal porque va a llover. Te quedaste con lo negativo, pésimo, mala actitud, quédate con lo positivo. ¿Lo positivo qué es? Bueno, Dios me da vida, puedo salir, ¿cómo voy a ser quejoso ante Dios porque llueva? Ya tendré otro día, Dios habrá querido que no vaya por algo, porque Dios no tiene por qué revelarme el por qué no se dan las cosas que uno le gustaría participar o disfrutar. Seguramente que todos hemos tenido lindos días también para disfrutar en una piscina o en la playa o tomar sol. Entonces, si no es un día, es otro día. Si no es hoy, es mañana. Empezar a tener una visión de la vida que dé crecimiento, no perfeccionismo, digo, crecimiento, madurez, crecimiento. Eso es lo que ayuda. Yo entiendo que disfrutar, así como hago hincapié en este verbo, realmente es un placer lícito de la vida. Uno puede disfrutar de una buena compañía, como la que nosotros disfrutamos. Acá con el equipo disfrutamos de los mensajes de texto, de los WhatsApps, de los emails. Estoy dando un ejemplo muy de ahora estando en el aire en la radio, pero podemos seguir de ahí. Ustedes seguramente disfrutan del programa, es un placer lícito que tienen, por eso están todos los domingos escuchando el programa. Y por eso estamos nosotros casi 20 años todos los domingos.
¿Qué programa llega a 20 años en radio? Sí, algunos, por supuesto. Quiero decir, en cualquier rubro no es lo común. Siempre hay una razón de ser. Uno puede disfrutar de una rica comida, uno puede disfrutar de una amistad, uno puede disfrutar de estar tomando unos ricos mates en un patio con plantas, uno puede disfrutar de sus mascotas, disfrutar, placer lícito. Qué lindo, poder llegar a que estas palabras suenen en nuestro interior. Es un placer lícito. Y bueno, a pesar de todo esto, de que es tan hermoso, muchas personas, al no crecer, se encuentran con sus escrúpulos, que son obsesiones, sus cláusulas mentales instaladas obligatoriamente, muchas veces no por convicción. ¿Cuánta gente dice, porque yo debo hacer, tengo que? Y más de una vez, a mucha gente que atendí durante 20 años seguidos, les pregunté, ¿y por qué lo haces? ¿Lo haces porque estás convencido? No me suena así. ¿O lo haces por tradición, porque todos lo hacen, porque lo hace la familia? O sea, hay cláusulas mentales que la gente tiene instaladas y que hay que desinstalar, porque uno tiene que hacer en la vida lo que realmente desea hacer. Dijimos más de una vez, este ejemplo lo he citado aquí en el programa, quiero ir a un retiro. Pero bueno, ¿qué dirán, qué no dirán? Si voy a misa todos los días, ¿qué pensarán, no pensarán? Cuando uno es grande, tiene que hacer eco de la edad que tiene y tiene que hacer honor a esos años de vida que Dios le entrega, y más aún, tiene que hacer honor, o sea, honorificar la libertad que Dios le entregó. No pidan la aprobación de nadie. Cuando uno es adulto va donde se le da la gana. Y eso es lo importante. Movernos los espacios de Dios, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, que dirán, que no dirán. Sé privativo, o sea, no tenés por qué tampoco decir en cada cosa que haces donde vas cuando sos una persona adulta. Digo, muchas veces si la gente va a lugares de solos y solas, qué bien. Si van a casinos, qué bien. Pero si van a lugares de Dios, es como que a veces la familia, amigos les llevan la contra. Algunos habrán pasado por eso. Digo, ¿y qué dirán y no dirán? Tenés que ser más adulto. O sea, cada uno toma sus decisiones. Si uno sabe bien dónde va, no se puede ir a cualquier lugar, ¿no? Pero digo, si uno sabe dónde va, disfrútalo. Si vos hoy tenías ganas de llegar a tu casa para escuchar el programa, deja otras cosas, no hables por teléfono porque te perdés todo. Digo, uno hace sus opciones. Para mí venir los domingos a la radio es una opción, pero también es una opción preparar primero el programa, que lleva horas. Digo, hablar lo que hablo, tener engarzado este ensamble que tenemos, trasladarnos, llegar. A tal hora ya tengo que comer algo por el diafragma, a tal hora tengo que estar bañado, a tal hora tengo que salir, a tal hora tengo que llegar, a tal hora tengo que salir al aire, a tal hora tengo que volver. Son compromisos que uno asume con el Señor y con la comunidad de los oyentes que me van siguiendo a través de los años. No es apretar un botón y llegar acá los domingos. Digo esto como ejemplo, simplemente, ¿no? Cuidado con la dispersión mental, con otros factores que nos, voy a decir un verbo, desraízan de la verdadera felicidad que Dios nos brinda como gesto de su amor. Porque cada uno encuentra la felicidad en donde Dios le va poniendo. Y sabemos que los espacios de Dios nos hacen bien. Hace rato hablábamos con Leo de la misa de sanación. ¿Cuántas veces sucede, no? Ir a un grupo de oración, ir a un retiro, participar de teoterapia, como participan tantos hermanos, del seminario de espiritualidad. Son cosas que son placenteras. Y ya llega una edad en la vida donde uno tiene que saber muy bien cuáles son sus opciones. Y que ninguna marea alta pueda pasar por encima de sus opciones, porque la capacidad de elegir ha sido dada por Dios. Por tanto, todo lo que ha sido dado por Dios lo tengo que priorizar. Sepamos entonces, en el sentido en que estamos reflexionando,
que la persona ansiosa quiere tenerlo todo. Nunca le es suficiente lo que posee. Manifiesta siempre una disconformidad continua y, en definitiva, con lo que Dios le regala. Siempre piensa en el futuro. A menudo nos olvidamos y por ende perdemos el presente que Dios nos regala. El ansioso nunca piensa en el presente. Cuando una persona piensa en el presente, sepa que no tiene ansiedad. Ese es uno de los rasgos para descubrir si uno está ansioso o no. No hablamos, vuelvo a decir, de la ansiedad común que cualquiera necesita para hacer algo, como empuje, como aliento. Hasta ahí llegamos bien. Estamos hablando de lo patológico, por si alguien pasa el dial y puede no entender el contexto en el que estamos. Hay patología cuando hay alguna disfunción, o sea, hay patología cuando algo dura en el síntoma. Entonces, si vos estás ansioso, seguís estando ansioso y seguís estando ansioso, quiere decir que tu presente lo tenés pauperizado. Necesitas vivir más el presente, el hoy. Si le hiciéramos caso a Jesús, ¿no? Bástale a cada día su propio afán. Su propio afán. ¿Afán qué quiere decir? Preocupación. Afán quiere decir desafío. Bástale a cada día, o sea, solo por hoy. Como dice el decálogo de quien hoy es San Juan 23. Solo por hoy. Solo por hoy, realmente, ¿no? Porque si uno está mirando siempre el futuro, va a tener mucha ansiedad, porque el futuro se construye desde el presente. O sea, la plataforma de lanzamiento del futuro es el presente. Cada uno mire hacia atrás. Llegó a lo que tiene hoy, no importa qué es, a lo mejor buen carácter, mayor paz, tu casita, tu profesión, lo que sea. Llegaste porque tuviste presente y desde ahí hiciste una plataforma de lanzamiento para llegar al objetivo. Tu vocación, ser consagrado, ser llamado a formar una relación. Se me ocurren distintos ejemplos, pero todo fue porque tuvimos presente. En cambio, cuando adviene la ansiedad, el presente se ensombrece. No disfrutás de nada. No disfrutás de un mate, no disfrutás de la compañía de alguien que te quiere. No disfrutás, pues estás constantemente con tu mirada en el futuro. Disfrutá el presente, porque ahí está el secreto. Si uno disfruta el presente, puede construir un hermoso futuro para la vida. Y aún digo en la vejez, ¿no? Porque aclaro, como lo acabo de decir, envejecer no es crecer. Uno puede crecer sin envejecer. Por eso hay personas que, aunque tengan 100 años, no son viejas. Nunca son viejas. Porque crecieron, no envejecieron. Qué bueno. Qué bueno. ¿Pensaron esto alguna vez? Digo, no es que yo a mí mismo digo qué bueno, ¿no? Pero digo, estoy pensando en alta voz. Qué bueno que sea así, en la vida de todos, de todas las personas. La Escritura, como acabo de compartirles en estos textos, nos sugiere detenernos, entonces, detenernos ante Dios y ante los dones que Él nos concede vivir. Porque de Dios viene la abundancia, por lo tanto, los dones, materiales o espirituales, provienen de Dios. Una persona que no está ansiosa goza de los matecitos y de las galletitas que le gusta tomar a la tarde. Y en un día como hoy, mirando el sol, o yéndose a un parque con el termo. Una persona ansiosa, aunque tenga una casa lujosa, aunque tenga el mejor servicio de empleados y las mejores tazas de porcelana, seguramente está pensando con tristeza en su futuro porque no está disfrutando del presente. Y en la vida, una de las cosas que tenemos que incorporar para ser felices, ¿saben cuál es? La simplificación. Tenemos que simplificar las cosas. Cuanto más potenciemos las cosas, más ansiosos vamos a estar. Cuanto más simplifiquemos, menos ansiosos vamos a estar. Y si estamos menos ansiosos,
tenemos más presentes, ahí tenemos que llegar. ¿Tenemos más presente? Excelente. Así seguimos construyendo el futuro. Vamos entonces llegando a un final de este bloque, ¿no? Y podemos también asomar la posibilidad de pensar si fallamos en el nombre que le damos a las cosas, o sea, a la nominación. ¿Qué nombre le damos a las cosas? Entre las personas hay quienes se imaginan que tienen dolencias cardíacas, dado que el corazón se les acelera cuando están intranquilos, más aún se aterran con síntomas tales como quedarse sin aliento, aturdirse, marearse, temblar o sentir debilidad. Bueno, justamente los sentimientos de ansiedad pueden aumentar a causa del monólogo alarmista. Cuidado con el monólogo. Cada uno piense, ¿cuál es mi monólogo? ¿Cómo lo puedo calificar a mi monólogo? ¿Es alarmista? Por casualidad, ¿es alarmista? A menudo acompaña un estado de angustia. Todo monólogo alarmista tiene angustia alrededor y uno proyecta esa vida también a los demás. Por eso digo, indudablemente, al estar ansiosos, estamos tan absortos en las molestias corporales que sentimos que ni siquiera nos damos cuenta de este monólogo negativo. Esto es, el monólogo del ansioso somático se centra en los temores acerca de lo que le está sucediendo en este momento. Un ejemplo posible puede ser: ¿qué puede ser lo que me está ocurriendo? ¿Me estaré muriendo? Uy, cómo me late el corazón y qué extraña sensación o latido en la cabeza. ¿Debo estar con alguna clase de ataque? Por naturaleza, sabemos que las emociones son parte de la vida. ¿Es verdad o no? Sí. Ahora, en parte son físicas. Hay síntomas físicos que pueden provenir de quienes hablé, perfeccionistas, que son insatisfechos, de escrupulosos, también de dubitativos de sus fuerzas. No sé si podré, no sé si podré, no sé si podré, no sé si podré, ¿no? Eso, como se proyecta, quienes están alrededor se ponen mal porque ven también una inseguridad, una falta de crecimiento. Uno también debe crecer por uno y por los demás. Por el núcleo que nos rodea tenemos que crecer. Bueno, ciertamente las emociones inculpan órganos, pero lo más probable es que sí existan signos de estrés que afecten al sueño y al apetito y produzcan tensión. Porque, ¿qué es el estrés? Es la amenaza que sufre el psiquismo humano ante la imposibilidad de resistir algo. Eso es estrés. Estrés no es cansancio. Cualquier persona normal que anda, que va, que viene, se cansa. El estrés es otra cosa, es una amenaza que experimenta el psiquismo de incapacidad de resistir algo. Entonces uno se estresa. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en el día de hoy, en nuestro ciclo sobre la aflicción y la ansiedad. Y así cada domingo, tranquilos, vamos pensando distintos puntos de lo que puede en realidad afectarnos a cualquiera, porque al escuchar a nivel científico, como estoy dando el tema en las reflexiones, cada uno lleva desde el objetivo a su vida personal puntos de reflexión para decir, esto lo tengo que cambiar, esto no lo advertí. Qué bueno es que a través del programa podamos lograrlo, ¿verdad? Esto es vida pura, esto ayuda a vivir a cualquier ser humano. Cerramos con Doris Machín, la sinfonía de mi vida, así le dice a Jesús.
los confines del corazón está atrapada en mí una canción, con melodías diferentes, armoniosas y celestes. Es la sinfonía de mi vida, y cada nota que está por salir, toda mi vida puede descubrir. Y cada letra en cada estrofa es un grito que me toca, es tu voz estallando en mi vivir. Es que tú eres mi alma y pensamiento, eres el ritmo que sostiene el tiempo. En cada palpitar me haces tú brillar. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto en mi ser, la cruz, el escenario victorioso que al tercer día una ovación de aplausos provocó. Y aún en cada pausa musical tu luz alumbra toda oscuridad, gran conductor, orquestando todo mi ser en la sinfonía de mi vida. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto en mi ser, la cruz, el escenario victorioso que al tercer día una ovación de aplausos provocó. Y aún en cada pausa musical tu luz alumbra toda oscuridad, gran conductor, orquestando todo mi ser en la sinfonía de mi vida.